estaba embarazada. Pasó lo que pasó con mi esposo. Yo lo miraba con desprecio, rencor. Como tú dices, que si yo no lo perdonaba, el Señor no me iba a perdonar a mí. Dios te bendiga, Dios te guarde. Este es tu amigo Natanael Melesio. En la noche de hoy nos encontramos nuevamente aquí en Dunamis TV, dando por gracia lo que por gracia hemos recibido. En la noche de hoy tenemos una entrevista, pero antes de comenzar con la entrevista, quiero darle promoción a la reflexión Jesús ganó, de nuestro amigo y hermano Arnaldo Ramos. Una reflexión que trata sobre el suicidio. Se estrena en mayo 17, así que estén pendientes. Así que vamos a proseguir ahora con la entrevista. Hoy tenemos de invitada especial a una persona que ha pasado por grandes retos, la cual ha tenido que aprender a perdonar para poder ser restaurada. Con nosotros, Sandibel Ramos. Buenas noches, Sandibel. ¿Cómo te encuentras en la noche de hoy? Buenas noches, muy bien, gracias a Dios. Dios los bendiga a todos. Gracias por darnos la oportunidad de poderte entrevistar en la noche de hoy. Sé que vienes con un proyecto nuevo por ahí, pero vamos a estar hablando de eso en los próximos minutos. ¿Verdad? Vamos a estar hablando, vamos a estar haciéndote unas cuantas preguntas para conocer un poco más de ti y de dónde surgió todo este proyecto que viene y todo eso. Pero antes de empezar, hace poco subiste un post a las redes sociales que me gustó porque usaste un versículo que se encuentra en Romanos 12. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constante en la oración. Me llamó mucho la atención porque pues lo usaste para un post que hiciste. Creo que, ¿verdad? Si no me equivoco, creo que vienes con un libro por ahí. Me gustó mucho ese versículo. Y si vemos ese versículo en el contexto, es como mostrándole a los creyentes que deben mantener una actitud de alegría y resistencia y perseverancia en medio de la vida, incluso en los momentos difíciles. Sí, amén. Como primera pregunta que quiero hacerte, ¿cuándo comenzaron todos estos procesos y vivencias? ¿Ya tú eras cristiana o no eras cristiana? Sí, mira, yo creo que empezaron desde niña. Comenzaron desde niña y para ese tiempo pues no le servía al Señor. Sí conocía de un Dios, pero no soy nacida ni criada en el Evangelio, no le servía al Señor. Ahí comenzó los primeros. Y ya los demás pues conociendo al Señor y estando en los caminos del Señor. Ok, dentro de esas vivencias, ¿qué vivencias marcaron tu vida? Bueno, yo diría que de todas esas vivencias que viví, la que más marcó mi vida fue la experiencia que tuve con mi actual esposo. No, sin entrar en mucho detalle, nos podrías dejar, ¿verdad? Saber algo, ¿verdad? ¿Qué vivencia? ¿Cómo fue la vivencia o qué fue lo que sucedió? Pues como tú dices, no queremos entrar mucho en detalle para que puedan obtener el libro y lo puedan leer, pero sí puedo decir que digo que esa fue la que más me marcó porque cuando pasé por esa experiencia me encontraba embarazada. Okay. Y las mujeres embarazadas pues normalmente somos bien emocionales y esa fue la que yo digo que me tomó como que así más tiempo y la más difícil, diría yo. De las que hablé en el libro, esa fue una de las más difíciles. Hablando de verdad, ya que nos explicaste un poco acerca de esa vivencia sin entrar mucho en detalle, porque pues no queremos que le des, ¿verdad?, todo el contenido de las personas. Pero, ¿cuán difícil fue perdonar a las personas que te lastimaron o te hirieron? En cuanto, hablando en general, a todas las vivencias que has tenido
y todo eso, ¿cuán difícil fue para ti poder perdonar? Pues mira, yo diría que a pesar de que yo decía que perdonaba, pero lo decía de la boca para afuera y no lo sentía en el corazón, pues yo creo que yo misma como que me hacía daño al yo decir que perdonaba y en realidad no perdonaba. Eso fue bien difícil como que yo aceptar que estaba diciendo algo que no sentía. Eso fue sumamente difícil. El perdón es algo que todo el mundo lo dice, pero no todo el mundo lo practica. Y muchas veces se dice de la boca para afuera, pero no se siente en el corazón. Y ahí es cuando nos engañamos a nosotros mismos y nos hacemos daño. Eh, te tomó mucho tiempo para perdonar todas estas situaciones o vivencias que tuviste con las diferentes personas. Pues yo creo que de las tres que mencioné en este libro, la que más me tomó tiempo fue la de mi papá. Wow. La de mi papá porque era una niña. Fue mi niñez y esa fue la que más me tomó tiempo porque no fue hasta que llegué adulta que pude perdonarlo a él. Pero es bien importante perdonar porque la Biblia dice en Mateo 6:14, porque si perdonas a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Amén. Ahí vemos la importancia de la importancia de perdonar, porque si nosotros no perdonamos, tampoco nosotros seremos perdonados. Ujú. Y entiendo que este libro pues va a ser de bendición para muchas Amén. personas. Esta es mi oración. Te pregunto, ¿cuán difícil, y si nos puedes hablar un poco sobre esto, cuán difícil fue el proceso de sanar para ti? El proceso de sanar para ti, ¿cuán difícil fue? Más o menos, ¿cuánto tiempo tomó tú decir, estoy sana, estoy Pues bien? mira, Natanael, yo creo que, como vuelvo y repito, el proceso que pasé con mi esposo, que yo decía que lo había perdonado y que estaba sanada, ese me tomó 1 año y 1 mes para verdaderamente decir que estaba sana, que perdonaba y que ya no sentía absolutamente nada. 1 año y 1 mes. Y de las demás situaciones, también tardaste tanto tiempo. Bueno, la de mi papá tardé mucho porque era una niña, como dije, y no fue hasta que llegué adulta. Wow. La de la segunda, que fue la de mi hermano, la segunda experiencia, esa yo diría que fue bastante rápido. O sea que tú me estás diciendo que mucho tiempo tú estando en la iglesia, yendo a los cultos, gozándote en el Señor, tú Amén. tenías esa Raíz de amargura. tenías esa raíz de amargura Sí. en tu corazón. Y no- mira esto, Ajá. decía que había perdonado. Decía y me llenaba la boca que sí, que yo había perdonado y las personas me preguntaban, ¿y tú perdonaste eso que te hicieron? Y yo lo decía, sí, claro que sí, eso a mí no me duele, yo perdoné, pero en verdad no había perdonado. Yo dentro de mí me mentía a mí misma. Yo dentro de mí sabía que yo no había perdonado, que eso estaba ahí en el corazón. Y wow, es impactante porque pues hoy día pueden haber muchas personas así en las congregaciones, personas que están afuera, que han dicho, sí, yo te perdono, pero realmente no han perdonado y siguen viviendo con eso. Creo que nuestro pastor habló de eso hoy, que decimos de la boca para afuera que perdonamos, pero en verdad no lo sentimos. ¿Y cuán difícil fue para ti tú saber que tú no había, tú decías que había perdonado, pero realmente tú no habías perdonado? ¿Cuán difícil fue eso para ti? Era como que una negación, yo decía, en el proceso de mi esposo yo decía, pero es que yo no hice nada malo. Y eso es lo que pasa hoy en día, que decimos, pero ¿por qué yo tengo que perdonar si fue a mí que me hicieron la ofensa? Yo no hice nada, ¿sabes? Yo no le causé la ofensa a nadie. Pero la palabra nos dice a nosotros que cuando alguien tiene algo en contra de nosotros, que seamos nosotros los que vayamos donde ellos y le pidamos perdón, ¿verdad? Y yo decía, pero es que yo no hice nada, aquí la víctima soy yo. Y me victimizaba mucho. Aquí la víctima soy yo. Aquí yo fui la que pasé por algo. A mí es la que me tienen que venir a pedir perdón. Okay.
Sí, no, eso pasa mucho. Ujú, ujú. Muchas veces nosotros nos hacemos, nos hacemos la víctima, a veces nosotros mismos también siendo los culpables. Sí. Pues la palabra dice que tenemos que perdonar para ser Amén. para también ser perdonados. Lo Ujú. leímos hace un momento atrás. Eh, y durante todo ese tiempo que estuviste, que tú pensabas que habías perdonado, pero realmente no habías perdonado, ¿cómo, cómo fue cómo te sentías, cómo estabas? Mm, yo diría que un poco rebelde, era como mucha actitud. Y es cuando tú notas que de verdad no has perdonado. Porque yo, a pesar de que, pues, pase lo que pasa con mi esposo, pues, yo creo que cuando yo lo miraba, cuando lo veía, porque teníamos que vernos, yo estaba embarazada. Yo decía, lo miraba, pero dentro de mí, Natanael, yo sabía que no, yo lo miraba como que con desprecio, rencor, falta de perdón. Y me sentía mal. Cada vez que lo miraba me sentía mal porque yo sabía que estaba mal. Yo sabía, como tú dices, que si yo no lo perdonaba, el Señor no me iba a perdonar a mí. Pero entonces yo le decía al Señor, pero si a mí fue la herida, a mí yo fui la que pasé por esta situación. Yo no hice nada porque yo tengo que ser la que lo perdona. Y fue difícil ese año y porque a pesar de que pues, pasó lo que pasó, no, él estuvo presente. Él estuvo presente en el embarazo. Ahí fue más difícil, porque ahora estoy conviviendo, aunque no estamos en el mismo techo, estamos teniendo relación de padre. Ujú. A pesar de que el niño no había nacido, teníamos que tener esta relación de el embarazo, la cita, cómo estaba creciendo el niño. Sí, sí. Y era sumamente difícil verlo, hablar con él, tener que decirle cómo estaba el embarazo. O sea que ese proceso de sanación fue Ese fue bien difícil. bien difícil. Bien difícil fue Wow, ese. es interesante porque pues cuando las mujeres están embarazadas pues son más sensibles todavía. Wow. Este, te pregunto, ¿cuán difícil fue el proceso de restauración que pasaste después de haber perdonado, después de haber sanado? Ese proceso de restauración para ti, ¿cuán difícil fue? Pues mira, yo diría que ya después que yo tomé la decisión, porque el perdón es una decisión que nosotros tomamos, ya después que yo tomé la decisión de perdonarlo, la restauración, yo diría que fue el Señor. El Señor fue el que me dio la fuerza, el que volvió a poner el amor en mí para Él. Y fue más fácil de lo que yo pensaba. Yo pensaba que yo iba a arrastrar esto conmigo, yo creo que el resto de mi vida. Pero ya después que yo tomé esa decisión de perdonarlo, el Señor se encargó de hacer lo demás. Y la restauración fue más fácil de lo que imaginé. O sea, que lo más difícil para ti fue perdonar. Sí, esa fue la parte más Yo difícil. entiendo que esa es la parte más difícil para todos nosotros, tener Ujú, que ir a otra persona a pedirle perdón ujú. a veces uno sin tener La culpa, la culpa. Pero hay que, como dice la palabra, hay que perdonar. hay que hacerlo. Eh, dentro, dentro de esa restauración nos dices que fue algo sumamente rápido. Fue algo que, que no tomó tanto tiempo Ujú. porque decidiste perdonar. Eh, en esa, en, es- en esa restauración que tuviste, eh, fue porque decidiste buscar más al Señor, fue porque decidiste pues como que entrar más profundo con el Señor. Sí, amén. Yo creo que cuando yo estaba pasando por ese proceso fue cuando más yo me acerqué al Señor. Como que yo decía, nadie va a poder sanar esta herida. Esta herida, por más que las personas estén alrededor tuyo y te digan, estoy aquí contigo, nadie puede sanar una herida así. Y fue cuando más yo me quise acercar al Señor. Yo me quise acercar más al Señor y quise refugiarme en Él, para que fuera Él el que restaurara mi corazón y me ayudara en ese proceso. O sea que
que durante todo ese tiempo, durante todo ese proceso, tú decidiste acercarte más al Señor. Amén. Que Sí. tú entonces pues, le podrías decir a todas estas personas que estén pasando por un proceso, o todas estas personas que, ¿verdad?, le interesa leer el libro, Ujú. que para poder sanar, perdonar, hay que meterse más de fondo. La palabra dice en Salmo 147 que Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas, que este versículo lo usé en la portada del libro, Amén. porque yo lo hice muy mío. Yo lo hice muy mío ese versículo y lo quiso usar en el libro. Ahora bien, tengo una pregunta que a lo mejor esto pues no... Esta pregunta surgió mientras estamos conversando aquí. ¿Qué te inspiró a escribir este libro? Amén. Bueno, mira, este libro nació en el corazón del Señor. Amén. Hace aproximadamente 3 años, el Señor me habló a través de un hermano de nosotros, conocido Luis Ángel de Jesús, y el Señor me dijo a través de Luis Ángel que quería que yo escribiera un libro. Yo siempre desde pequeña me ha gustado mucho leer y coleccionar libros, pero nunca me vi como yo escribiendo un libro. No fue hasta que Dios usó a Luis Ángel para que me hablara de este libro. Y el Señor fue tan específico porque no solamente me habló y dijo, vas a escribir un libro, sino que también me dijo, vas a escribir un libro, se va a titular El Perdón, vas a hablar de esto, de estas vivencias tuyas, y a través de este libro yo voy a restaurar muchas personas. Y ahí fue que surgió, hace 3 años atrás, y después fue confirmándolo a través de diferentes personas. Una de ellas fue la pastora de nosotros, Marta Gómez, y ahí surgió. O sea, que este libro nació en el corazón de Dios hace 3 años atrás. 3 años atrás. O sea, que este libro en total ha tomado un tiempo alrededor de 4 años para poder salir a la Sí. luz. Wow. De verdad, en estos momentos, ¿verdad? ¿Cómo las personas pueden comunicarse contigo si que les interesa el libro? ¿Cómo las personas pueden adquirir el libro? Cuéntanos un poquito acerca de eso, cómo pueden adquirir el libro, cómo pueden contactarse contigo y todo eso. Amén, pues sí, el libro sale por las plataformas de Amazon en mayo 11, el día que celebramos las madres, y lo pueden buscar por el título es El Perdón, y por mi nombre, Sandibel Ramos, y lo pueden conseguir. También me pueden escribir a mí, a mi página personal, en Facebook estoy como Sandibel Ramos, Instagram también. Yo creo que son las únicas 2 redes sociales que más uso, pero sí sale a la venta en mayo 11, en solo días. Sí, ya prácticamente lo que queda es una semana. Una semana. Una semana ya para ver. Estoy ansiosa de tener mi copia en mis manos. Sé que hay una actividad también para presentar el libro. ¿Dónde va a ser la actividad y cuándo? Bueno, la fecha en sí no la tengo, Ok. pero sí sé que va a ser en nuestra iglesia, en Dios con Nosotros, Painesville, y va a ser este mes. Sé que va a ser este mes, a finales de mayo, no tenemos la fecha exacta. Si quieren más información, pues se conectan aquí contigo y tú estarás poniendo la Sí, fecha. vamos a estar, ¿verdad? Vamos a estar promocionando el libro en la página de Dunamis TV, tanto en la página de Dios con Nosotros. Como hemos estado promocionando diferentes cosas, Ujú. se va a estar promocionando lo del libro El Perdón. Sandibel, te damos las gracias por Amén. estar Gracias aquí a ustedes por la con nosotros. oportunidad. Yo sé que ese libro va a ser de bendición para muchas Amén. personas. Mira, esa es mi oración. Esa es mi oración. Yo le digo al Señor, Señor, aunque sea una vida, que este libro toque y le ayude a poder perdonar a lo mejor algo que pasó 30 años atrás, 40 años atrás en su niñez. Yo creo que esa sería como que mi mayor satisfacción, que una persona pueda ser ministrada a través de este libro. Una vida. Yo sé que va a ser de bendición y sé que va a ministrar muchas personas, porque yo sé que hay muchas personas que dicen que han perdonado, pero realmente no
no lo han hecho. Y a lo mejor muchas personas cuando lean este libro se van a identificar contigo. Amén. Nuevamente, te damos las gracias. Gracias por estar con nosotros aquí, por darnos la oportunidad de poder presentar el libro y poderte hacer esta entrevista. Sabes que cualquier otra cosa que surja o necesites, las puertas de Dunamis TV están abiertas Muchas para lo que gracias. necesites. A todas las personas que nos sintonizaron, le damos gracias por darnos la oportunidad de llegar a sus hogares. Esto fue Dunamis TV, dando por gracia a lo que por gracia hemos recibido. Dios te bendiga. Amén. Dios le bendiga.